Ok, ¿cómo van hasta ahora? Yo sé que no se escucha muy bien la grabación, pero se entiende las imágenes y lo que yo voy explicando, ¿sí? Ya, perfecto. Voy a volver a compartir pantalla para continuar explicando un poquito más de la película y luego vamos a abrir espacio a la reflexión y a conversar sobre estas sutilezas y detalles del mundo espiritual. Ok, compartir pantalla. Ok, le voy a poner play entonces. Bueno, Chihiro, al ver que sus padres se han convertido en cerdos, intenta como buscar a alguien y se pone a recorrer el lugar y cae la noche. Entonces, este es otro detalle interesante de la película, ¿ya? Porque cuando ellos llegan es de día, pero el viaje de Chihiro empieza en la noche. ¿Por qué empieza en la noche? Porque resulta que, por una razón que no sé cuál es, en la noche es como si se traslaparan, se cruzaran, se mezclaran, no sé qué palabra usar, la tercera y la cuarta dimensión. La cuarta dimensión es la dimensión donde están todos estos seres, ¿ya? Entonces, algo pasa ahí en la noche que se facilita mucho de la conexión y la comunicación con el mundo espiritual en la noche. De hecho, hay muchas ceremonias de plantas medicinales de los pueblos ancestrales que la ceremonia se realiza durante la noche, no en el día. Y a mí me costó entender eso. Yo al principio no entendía, decía, pero ¿por qué? Si voy a una ceremonia de San Pedro, de ayahuasca, ¿por qué esto es de noche? Bueno, tiene que ver con esto, con la facilidad que se abre dimensionalmente para la conexión y comunicación con el mundo espiritual y eso ocurre en la noche, no ocurre en el día, ¿ya? Entonces aquí Shihiro está buscando desesperadamente a alguien que le pueda ayudar a entender qué pasó con sus padres, que ya no son padres, sino que se han transformado en unos cerditos. Y ese es el motivo del viaje de Shihiro. Ella intenta salvar a sus padres. Entonces, intentando encontrar una solución, es que ella se interna aún más en este pueblo y se encuentra con un personaje fundamental que es Haku. Entonces ella aquí está de noche y lo que le empieza a ocurrir es que empieza a desaparecer. Recuerdan que yo al inicio les decía que una vez que cruzaron ese túnel, los padres, en el fondo ese túnel era una metáfora de salir de esta dimensión de la 3D para entrar a la dimensión espiritual. Entonces, los padres comieron alimentos y por lo tanto ellos están en esta dimensión. Pero la niña aquí empieza a asustarse
empieza a sentir miedo porque empieza a mirar sus manos y se empieza a ver transparente, ya empieza como a desaparecer y está desapareciendo porque ella pertenece a otra dimensión, no pertenece a este mundo, ¿ya? Y por esa razón empieza a desaparecer. Entonces, aquí es donde aparece este personaje que les digo yo, que es Haku, que le convida un trocito de fruta para ayudarla a que no desaparezca. Entonces ella al ingerir este alimento que pertenece a esta otra dimensión, puede estar en esa dimensión. Entonces ese es el personaje que la ayuda constantemente, que es Haku. Y que Haku le explica las reglas del lugar. Aquí me voy a detener un momento para explicarte que efectivamente las reglas de la tercera dimensión no funcionan de la misma manera en las dimensiones más sutiles, las dimensiones espirituales. Entonces Haku está hablando con ella, con Chihiro, y le empieza a explicar que todo ese pueblo, todo ese lugar donde ella se metió, ¿ya? Eh, pertenece a la bruja Yubaba. Y que para poder salvar a sus padres, va a tener que meterse en este mundo, pero que no la van a aceptar porque ella es humana, ella no es un espíritu. Recuerden que ella y sus padres ingresaron a un mundo espiritual. Entonces, estos seres, los espíritus, rechazan a los humanos, ¿ya? Entonces, Haku le explica que para mantenerse viva en ese lugar, primero tiene que comer alimentos de ese lugar y segundo, tiene que conseguir que Yubaba le dé trabajo. Es la única manera de que ella pueda sobrevivir en ese lugar y que pueda salvar a sus padres. Y entonces él le explica que ella se va a resistir, Yubaba, la bruja, se va a resistir. Esa es otra metáfora del mundo espiritual, que de hecho ocurre también cuando una persona está buscando un gurú, un maestro, sobre todo de las tradiciones antiguas como la India, se estila que un discípulo, cuando quiere tener un maestro, va donde el maestro y el maestro lo rechaza. Y el maestro te rechaza 3 veces. ¿Ya? En el fondo, eso está simbolizando como el deseo real, genuino del discípulo, de realmente querer ser discípulo de ese maestro. ¿Ya? Entonces, tu maestro te va a rechazar 3 veces y tú tienes que saber que eso va a ocurrir, no desilusionarte y volver a intentarlo. Entonces, aquí pasa algo similar. Entonces, Haku le explica que Yubaba, la bruja, la va a rechazar, pero que ella por ningún motivo se debe desanimar y debe continuar insistiendo a la bruja hasta que le dé trabajo. Y que es lo único que la puede salvar en ese lugar, tener trabajo, que de otra manera no va a sobrevivir. Entonces, si se fijan en la expresión, esta es una niña, tiene apenas 10 años, ¿ya? Está muerta de miedo, pero está desesperada. Le han quitado lo más importante para un niño, que son sus padres. Entonces le toca hacer este viaje en este mundo, por eso es el viaje de Chihiro, le toca hacer este viaje en este mundo para salvar a sus padres. Y entonces ella sigue todas las indicaciones que le da
Haku. Entonces, si ustedes se fijan, estas son puras pruebas del mundo espiritual. No trata realmente de una niña trabajando. Esa es como la interpretación más liviana de la película. De hecho, hay algunos análisis de esta película que dicen que la película trata de la explotación del trabajo infantil. En cierta medida, Miyazaki hace una crítica al trabajo infantil a través de la película. Hay ciertas escenas donde claramente explotan a la niña, pero eso no es lo fundamental es lo que está pasando a nivel espiritual. Bueno, aquí les voy a mostrar una escena donde ella está recién metiéndose en este mundo, ¿cierto? Y intenta pedirle ayuda a uno de los personajes, porque este pueblo donde ella está es un pueblo que es como diríamos, como un sauna para espíritus, ¿ya? Son, es una construcción gigantesca, es una gran casa japonesa donde van todos los espíritus, toda clase de espíritus, buenos, neutros, malos, ¿ah? De todos los colores, van a limpiarse, a bañarse, a purificarse o a renovarse, ¿ya? Entonces, en esta parte, que es la primera parte, Chihiro está haciendo trabajos de llevar carbón a la caldera, ¿ya? Porque es una gran caldera que está permanentemente calentando agua para los baños de vapor que se dan en la casa de Yubaba para los espíritus. Entonces los espíritus pagan por bañarse en este lugar, por ser limpiados, ¿ya? Entonces, aquí hay un detalle que es súper lindo. Si ustedes se fijan, son unos seres chiquititos, negritos, como unas bolitas, ¿ya? Como partículas de polvo. Y eso también es un detalle como importante del mundo invisible. Si ustedes se fijan, en todas las tradiciones espirituales siempre nos enseñan que es súper importante el orden y la limpieza. Y la gente dice, ah, pero qué majadero, como que ah, fuera por hincharte nomás. La verdad es que existen estos seres, ¿ya? Esos seres chiquititos que se ven ahí, que son como partículas de polvo, les gusta estar precisamente en lugares húmedos, oscuros, sucios, desordenados, ¿ya? Esas condiciones, cuando ahora mismo, por ejemplo, veo aquí mi habitación, tengo un caos, está todo desordenado, yo ya sé que cuando estoy en un lugar que está así desordenado, le estoy generando las condiciones a ciertos seres del mundo espiritual o del bajo astral para que se instalen en mi espacio. Entonces, cuando nosotros queremos elevar nuestra vibración, elevar nuestra frecuencia, elevar nuestra conciencia, una de las primeras cosas que se te pide o que te empiezan a hacer natural, espontáneamente, es mantener los lugares que tú habitas, los lugares que tú frecuentas, siempre limpios y ordenados. O sea, hay algunos de estos seres, como estos chiquititos que están aquí, que son neutros, que no nos hacen daño, que a ellos solamente les gusta vivir en lugares húmedos, oscuros, ¿ya? Eh, pero también hay otros que no son tan lindos ni tan inocentes, que les encanta que el lugar esté así, oscuro, húmedo, sucio, desordenado, lleno de tierra, en fin. Entonces, eh, ojo con cómo mantienes tu casa, cómo mantienes tu habitación, cómo mantienes tu lugar de trabajo. Si tú quieres elevar tu frecuencia, tu vibración y tu conciencia, una de las cosas que requieres es orden y limpieza, ¿ya? Y te va a hacer todo mucho más fácil, se vuelve todo más luminoso, te da claridad en la mente, todo se vuelve más fácil. Entonces, yo te recomiendo, de hecho, si tu problema es el orden, te recomiendo
el método KonMari, también desarrollado por una japonesa. ¿Ya? Hoy es el día del homenaje a Japón. Ella tiene un libro precioso que se llama La magia del orden, donde ella enseña sencillas prácticas para mantener el orden en tu casa, en tu oficina, en tu cocina, ¿ya? Y que te sea fácil además ese orden, porque muchas veces ordenamos, pero te dura ¿cuánto? Un día, una semana, un mes, dura un ratito y luego se junta de nuevo desorden y es todo un caos. Entonces te recomiendo el método KonMari porque ella tiene este don del orden y lo transmite en este libro. Y yo que siempre fui muy desordenada, cuando empecé a aplicar el método KonMari, cambió mi habitación, cambió mi casa, cambió mi oficina, cambió todo. Todo se volvió realmente muy ordenado. Entonces, ¿por qué me quedo en esta escena un momento, ya? No solo es para hablarles de estos seres y de lo que ocurre entre nosotros, el mundo físico y el mundo invisible, sino también para señalar algo que la ayuda a ella, a Shihiro, durante todo el viaje y que puedo constatar por experiencia personal que fue lo que a mí me ayudó en México, ¿ya? Cuando se trata del mundo espiritual, una de las cosas que siempre te va a proteger es la inocencia. La pureza de tu intención te protege. Hasta el más, comillas, malo de los malos no se resiste ante la inocencia y ante un gesto realmente genuino y puro, bien intencionado. Entonces, lo que ocurre aquí con Shihiro es que ella está ayudando, ¿cierto?, a echar estos carbones que pesan muchísimo a la caldera, y en un momento dado, uno de estos seres pequeñitos es aplastado por uno de estos carbones que pesan mucho, y entonces ella tiene este gesto genuino, ¿ya? Desde su inocencia, desde su pureza, de querer ayudarlo. Y levanta el carbón que lo está aplastando y lo salva. Entonces, todos estos seres pequeñitos luego la cuidan. Y hay una serie de detalles pequeñitos en la película donde te dan a entender cómo estos seres te cuidan y te pueden ayudar cuando tú, a su vez, tienes este comportamiento desde tu inocencia, desde tu espontaneidad, desde tu pureza, cuando lo que tú haces es genuino, cuando hay un acto desinteresado de dar, simplemente por el deseo de dar, sin esperar nada a cambio, entonces el mundo espiritual también actúa cuidándote, ayudándote y asistiéndote. Y yo puedo dar fe, por experiencia propia, que sí, efectivamente el mundo espiritual te cuida muchísimo más y te ayuda muchísimo más cuando tú eres inocente y bien intencionado y tienes esos actos genuinos de dar. Ok, vamos a avanzar un poquito más entonces en la película, buscando algunos otros pequeños detalles. Y ahí está la bruja Yubaba, que me encanta el dibujo que hace Miyazaki, porque la bruja es realmente repulsiva. Como que en nuestro imaginario, en el inconsciente colectivo, ¿cierto? ¿Cómo son las brujas? Narigonas, con una verruga, como seres medios groseros visualmente, ¿ya? Y la bruja aquí que dibuja Miyazaki, Yubaba, también es así. Es un ser con rasgos medios grotescos, ¿ya? Es como chica, pero cabezona, no sé, es como extraño el personaje. Un ojo grande, una nariz grande, ¿ya? Y en esta escena es cuando Chihiro le está pidiendo trabajo a la bruja Yubaba, y Yubaba la trata pésimo, ¿sí? De humana maloliente, floja,
etcétera. La maltrata precisamente para desanimarla, para que ella no insista en pedirle trabajo. Pero la niña, como sigue los consejos de Haku, le insiste a la bruja en que por favor le dé trabajo, a pesar de todo lo que le insulta y la grita y la maltrata. Entonces, eso también para mí es como un dato, un dato a tener presente con el mundo espiritual. ¿Cuál es el dato? Mantén la calma, no te asustes. Si en algún momento tienes un encuentro con un ser del mundo espiritual, mantén la calma. No importa cuánto te grite o cuánto haga ese ser, tú mantente tranquila, tranquilo, sereno. ¿Ya? ¿Se acuerdan que les dije hace un instante atrás que lo que salva a la niña durante toda la película es su inocencia y, y sus gestos amorosos desinteresados de dar? Bueno, eso le pasa al mundo espiritual. Eh, Cuando uno entra en la frecuencia de la violencia, ellos también reaccionan en contra tuyo, agrediéndote. Pero si tú mantienes la calma, te mantienes tranquila, serena, no reaccionas a esa agresión, entonces no te va a pasar nada. Y te lo digo por experiencia propia. Solo tienes que mantener la calma. Okay, entonces esta Yubaba intentando no darle trabajo, molestándola, pero resulta que había un hechizo que obliga a la bruja a dar trabajo, porque todo lugar tiene reglas. ¿Se acuerdan que les decía al inicio? Tiene reglas que como no las conocemos, no las podemos llevar a cabo y entendernos con ese mundo invisible. Pero Haku le dijo cuál era la regla. La regla era que le dieran trabajo. ¿Por qué? Porque existía un hechizo de protección en ese lugar para cualquier persona que pidiera trabajo. La bruja no le podía hacer daño y no podía rechazar esa petición de trabajo. Entonces, de esa manera, Shihiro se protege y puede entrar en este mundo para ayudar a sus padres. Disculpen, la internet está eh, un poco extraña, pero quiero igual hacerles la clase. Bueno, otro dato interesante es que cuando vean la película, fíjense en las construcciones, las casas, la construcción donde está instalado el baño de vapor. Miyazaki se inspiró en las construcciones de los antiguos baños de la era Edo. Estamos hablando del 1600 al 1800, creo, más o menos. Son hermosos, como, si se fijan, como unas especies de palacio, ya enorme, gigante. Muy bonito, está lleno de detalles toda la película.
Esa es la casa de baño de los espíritus vista desde afuera. Y tiene un montón de pisos, si se fijan, es una construcción muy grande. Bueno, este video con las explicaciones que da este chico está bien, está muy interesante el simbolismo que él, todo lo que explica respecto de la cultura de Japón. Se los voy a poner ahí en el grupo de Facebook para que ustedes puedan mirar en detalle. Y con calma, porque ahora el audio no está fluyendo mucho. Bueno, el otro simbolismo del cual les quiero hablar y que yo lo interpreto de una manera diferente a cómo está aquí en la película. Ah, ok, esta escena. Bueno, en esta escena, que ya la va a cargar, está Shihiro, ¿cierto? Es incorporada dentro del personal de esta casa de baños. Y por supuesto pasa por ciertas pruebas porque como era humana todo el mundo la rechaza, pero finalmente la acepta, ¿ya? Y ella entonces está trabajando a la par que todos los demás y eh, en esta escena Yubaba le ha asignado un cliente que nadie quería atenderlo. Era un espíritu maloliente, pestilente, ¿ya? Eh, feísimo, que nadie quería atender. Y Shihiro entonces diligentemente lo hace pasar a un lugar de baño, ¿cierto? Y con la ayuda de ciertos amigos, que no les voy a decir todo de la película para que tenga alguna sorpresa, con la ayuda de ciertos amigos, ella consigue unas hierbas medicinales especiales para ayudar en la limpieza y en la purificación de este espíritu. Entonces aquí hay varias cosas bien interesantes que ocurren con este ser, con este espíritu. Primero, comentarles que sí, efectivamente, en el mundo espiritual hay seres que huelen maravilloso y hay seres que huelen muy mal. Que es cuando tú empiezas a conectar con el mundo espiritual, una de las maneras de identificar si aquello con lo que estás conectando o aquello que estás sintiendo que está, por ejemplo, en tu habitación, es de luz o no es de luz, es a través de los aromas. Cuando aparecen seres de luz hermosos, normalmente se sienten unos aromas deliciosos como rosas, jazmín, en fin, como aromas muy placenteros. Y cuando estás enfrente de algún ser eh, que no es, digamos, de los más bellos, puedes sentir aromas realmente muy intensos y desagradables. Como por ejemplo, pestilencia, olor a podrido, olor a alcantarilla, ¿sí? Cuando yo trabajaba de voluntaria en Fundación Harlem y hacíamos muchas cirugías energéticas,
A veces pasaba que el baño estaba así, pero fétido, y el baño estaba en buen funcionamiento, no le pasaba nada a la cañería. Lo único que ocurría era esto que les estoy diciendo de que el baño estaba muy hediondo por la cantidad de seres del bajo astral que habíamos sacado a diferentes personas. Entonces aquí, en este caso, este ser está pestilente por una razón diferente. No es porque sea un ser del bajo astral, sino que es interesante esta escena porque el espíritu al cual ella está ayudando a limpiar y que le saca basura y que era realmente pestilente, estaba así porque era un espíritu muy, muy antiguo, un guardián del agua. Y esa fue otra razón por la que elegí esta película para compartirla con ustedes eh, aquí en el Círculo del Agua, porque no era cualquier espíritu, era un espíritu muy antiguo y guardián de un río, del agua. Entonces lo que le había pasado a este espíritu, que para proteger a su río, él recogió toda la basura que el humano lanza al agua. Y por eso él estaba pestilente. Y entonces Yubaba, al darse cuenta de que no era un espíritu chiquitito, no era cualquier espíritu, ¿ya? Sino que era un espíritu grande, poderoso, importante, y cuando observa la labor de Shihiro, entonces le pide a todo el personal que le ayude a Shihiro y empiezan entre todos a jalar, a jalar, a jalar con una cuerda la infinidad de objetos que tiene este ser almacenado dentro de su cuerpo y sacan cantidades, escombros y fierro y en fin, toda clase de cosas que si uno va a darse una vueltecita a cualquier río te vas a dar cuenta que sí, que somos así de bestias con el agua, le tiramos de todo. Y entonces al final está esa escena maravillosa donde este dios del agua, y ahí viene el otro dato hermoso, los guardianes del agua son dragones. Yo no entendía, yo decía, ¿por qué me gustan tanto los dragones? ¿Por qué rayo con los dragones? De muy pequeña, rayo con los dragones. Y yo no entendía por qué tenía esa fijación con los dragones. Bueno, ahora entiendo que tiene que ver con lo mismo de que le rezo al agua y mi conexión con el agua. Por eso mi intensa conexión con los dragones. Vamos a intentar ver un trocito de la escena. Ahí está entonces Shihiro y su compañera eh, limpiando el desastre que ha dejado este espíritu, limpiando la bañera que había quedado hecha un asco después de ayudar al dios del río, al espíritu del río, que es un dragón bellísimo que una vez que ya está limpio, ¿cierto? Sale volando. Ya se quedó dormida, Paz. Está roncando. Bueno, Pasita podrá ver el video después grabado. La cuestión es que vamos a escuchar los ronquidos de Paz. A ver, voy a tratar de silenciarla. Tienes toda la razón que se oye en su ronquido.
Fíjate que no me deja silenciarla, pero ahí parece que dejó de roncar. Ya está silenciada. Ok, ya. Bueno, aprovecho de preguntarles, ¿quién de ustedes ha visto la película? La Sol no ha visto la película. ¿Y tú, Seba, has visto el viaje de Chihiro? No, nunca. No, Ah, ok. ni yo, Ale. Me voy a dar a la tarea de verla, se ve que está muy interesante. Mira, yo estuve tratando de encontrarla en YouTube y la sacaron porque estaba. Así que yo creo que la pueden ver en Netflix o en alguna aplicación de ese estilo. Bueno, aquí en esta escena hay un detalle bien importante, que es cuando Yubaba al fin la contrata a Shihiro y lo que hace es que le quita el nombre. No sé si ustedes se han fijado que hay harta gente que trabaja con un nombre espiritual. Resulta que en el mundo espiritual los nombres son súper importantes porque en el fondo como que te ayudan a conectar con tu fuerza original, con lo que eres realmente. Y entonces en el caso del nombre de Shihiro, es interesante, aquí en el video él lo explica porque el personaje se llama Zen Shihiro y le quitan Shihiro y le dejan solo Zen. Y Zen quiere decir 1000. Entonces es como que se vuelve un número, se vuelve parte del sistema capitalista, se vuelve parte de lo que es la fuerza de trabajo, como que se pierde la identidad de Chihiro. Cuando le quita el nombre, se pierde su identidad. Y uno de los hechizos que habían en ese lugar, que usaba esta bruja Yubaba, era precisamente cuando les daba trabajo y los hacía firmar el contrato, les quitaba su nombre original y les ponía un nombre